Que realmente a lo mejor, como les decía yo, posiblemente aquí no se requiera a lo mejor meterse de lleno a esta consulta como tal, porque la organización, a veces la organización de un pueblo habla mucho. Eso es la ventaja a veces en donde el comisario, en donde los pobladores o los ciudadanos pues del pueblo se organizan. ¿Para qué? Para velar en materia de seguridad. Bueno, yo quiero entender que aquí Cacalutla pues están organizados de manera correcta, ¿no? Y lamentablemente lo que es el servicio comunitario, bien lo sabemos, los que venimos de un pueblo indígena, pues nada, no se remunera, pues es un servicio al pueblo, eso es lo que se dice, ¿no? Ahora, en este tema, posiblemente a lo mejor hablamos de policías comunitarias, pero ahora con esta reforma podemos adentrarnos más allá de no nada más ver la figura de la policía comunitaria como tal, porque ese es el grave error a lo mejor que tenemos, ¿no? Que solamente la CRAC, por ejemplo, ya han escuchado hablar de la CRAC, ¿verdad? Está la otra organización que es la FUSDER, está la otra que es la UPOET, está la Policía Fundadora de Chilapa. Entonces, cada quien tiene su propia organización, pero también aquí Cacalutla puede tener la propia. Casi quiero entender lo que dijo el señor. ¿Por qué? Porque la policía comunitaria, de acuerdo a esta consulta, de acuerdo a esta reforma, es la policía que va a elegir, ¿quién? Pues la máxima autoridad. ¿Cuál es la máxima autoridad de este pueblo, señores? La asamblea. Entonces, en esa parte es donde yo quiero entender si este pueblo se organiza de manera correcta, de acuerdo a lo que decía el señor. Yo creo, ahora se entiende con esta reforma, de que el gobierno federal, el gobierno del estado, en concordancia con el gobierno municipal, tiene que apoyar. ¿En qué sentido? Tal vez no dice claramente. ¿En qué? Porque pasa y sucede mucho esto con las policías comunitarias. Como no están regulados, para el gobierno, para la ley positiva, como se dice, esta cuestión, si ves a un hombre armado, vestido, y se para y te hace a lo mejor el alto y de pronto pues te empieza a revisar o te dice, oye, párate porque te veis sospechoso, y de pronto pasa la militar, la Guardia Nacional o la Policía Ministerial, ahora el delincuente se vuelve aquel que te da seguridad a ti como la policía comunitaria. Entonces esa es la parte en donde, hagamos de cuenta, el gobierno del estado a través del poder legislativo pues se han preocupado para regular esa parte, para darle atribución a la policía comunitaria. ¿A qué policía comunitaria? No hablamos de la CRAC ni de la UPOET, hablamos a la policía que el pueblo va a elegir, porque el pueblo de Cacalutla puede elegir su propia policía sin necesidad de adherirse a la CRAC. Es lo que dice aquí, ¿sí? Entonces, porque ahorita dice la CRAC, no, yo necesito que me reconozcas a mí como la organización fundadora de materia de seguridad. Y lo mismo dice la OPOE, lo mismo dice la policía fundadora. Pero ¿qué dice el gobierno del estado? ¿Qué dice el poder legislativo? Vamos a reconocerle la policía que el pueblo determine a través de su máxima autoridad, que es la asamblea. Si Cacalutla en una asamblea nombra al señor aquí como primer comandante, aquí el compañero el segundo comandante y sus otros policías, es porque van a tener, ¿qué cosa? Van a tener la confianza del pueblo. Hace rato dijeron, aquí nos conocemos todos. No creo que Cacalutla diga, vamos a poner a aquel cuate que se fue a robar un taco de la señora allá. No creo, porque la reforma dice, de acuerdo a través de la asamblea, se van a elegir a policías, personas que tengan honorabilidad, personas que tengan trayectoria comunitaria. No vamos a elegir a la persona que escuchamos que tiene una mala fama. Entonces no se tiene que, en sí esta reforma no habla del reconocimiento de un sector, de una sola policía. Se dice de una policía comunitaria que surja de una asamblea, de cualquier pueblo, de cualquier etnia, siempre que pertenezcan a pueblos originarios indígenas y afromexicanas, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo vamos con la plática? ¿Vamos entendiendo o me estoy enredando? Sí, está bien. ¿Ya se me está durmiendo aquí el señor? Sí, estamos cansados. Comandante. Estoy tratando de resumir esto, porque si leemos todo esto,
nos vamos a tardar. Sí, yo ya le eché una leída y todo ya. En sí, yo he venido estudiando este proceso, porque yo ahorita estoy asesorando la Casa de los Pueblos en Ayutla de los Libres. ¿Han escuchado el proceso de Ayutla? No. ¿Sí? No, yo no. Nada. ¿No saben cómo se gobierna Ayutla de los Libres? No. No sabemos dónde está. Híjole, qué barbaridad. Somos de Guerrero y no sabemos la historia de Ayutla de los Libres. El papel que jugó es un papel muy importante. ¿Le suena el plan de Ayutla? Ah, pero no crean que surgió porque a alguien se le ocurrió. Surgió porque existe una localidad, una ciudad rural por la Costa Chica, Costa Montaña. Ayutla de los Libres es un ejemplo a nivel nacional, porque Ayutla en el 2018 precisamente se empezó a autogobernar bajo su sistema propio, por un sistema normativo propio, por usos y costumbres. Mandaron a la chingada a los partidos, así lo dijeron, así dijeron ellos cuando se organizaron. Allá ya no se gobierna por partido. La presidencia municipal de la Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres. ¿Quién gobierna allá? Gobiernan tres etnias o tres pueblos originarios. ¿Quiénes son? El Mepá, el Ñusabi, que es el mixteco, y los afros. Y también están los mestizos. Entonces hay un proceso mediante una asamblea, un proceso realmente valioso, enorme, en donde a través de la asamblea como esta se eligen a los representantes quienes van a estar en el ayuntamiento. Por eso le digo, Ayutla de los Libres es un ejemplo a nivel nacional. Que repetimos, Cacalutla pues no necesita una policía comunitaria adherida a lo mejor a la CRAC o a la OPOET o a la FUSDET o de todas las organizaciones, pero tal vez Cacalutla necesita organizarse precisamente de acuerdo a la opinión del compañero, del señor ahí. ¿Para qué? Para tener una policía comunitaria más reforzada que vaya acorde a las necesidades del pueblo. Eso sí, ¿por qué? Como le decía, esta reforma no tiene color, no tiene organización, no habla de una sola policía, habla de la policía que surge del pueblo, que surge de la asamblea. Entonces, de eso trata esta reforma. Voy a darle lectura a un artículo que creo que es necesario leerlo, porque la reforma en sí de la ley 701 ondea solamente en el artículo 142, si no mal recuerdo. A ver. Ya después ahí le hacemos un comentario a la idea original de cómo estaba. ¿Por qué digo del artículo 42? Porque específicamente, repito, señores y señoras, esta consulta es en referente a materia de seguridad. La ley 701 habla de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos. Habla de materias de educación, habla entre los derechos naturales que podemos tener, la forma de organización y todo eso. Pero ahorita estamos tocando el tema de materia de seguridad. Y el artículo 42 habla precisamente de eso. La propuesta que está haciendo el Congreso del Estado, que es el poder legislativo, le voy a dar lectura, compañeros, para que vayamos teniendo un poquito más orden de esto. Sistema de seguridad comunitario indígena y afromexicano. El sistema de seguridad comunitario indígena y afromexicano es el conjunto articulado de instituciones, autoridades, acciones, instrumentos y mecanismos que implementan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos dentro de la comunidad en la prevención del delito y que no violenten lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta ley, sus sistemas normativos, prácticas tradicionales y reglamento interno. Artículo 39. El sistema de seguridad comunitario indígena y afromexicano y el sistema de seguridad pública estatal establecerán una relación de cooperación en materia de seguridad pública fundada en el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el pluralismo jurídico y el respeto mutuo que garantice la prevención de los delitos e infracciones. Artículo 40.
El órgano supremo del sistema de seguridad comunitario indígena y afromexicano es la Asamblea General de cada comunidad. Artículo 41. El sistema de seguridad comunitario de los pueblos indígenas y afromexicanos se ajustará a los mecanismos de cooperación establecidos por la Conferencia Estatal de Seguridad Pública. Las acciones de cooperación se llevarán a cabo a través del municipio y la policía comunitaria de cada pueblo y comunidad indígena afromexicana. Artículo 42. En la solución de los conflictos internos que involucren a integrantes de los pueblos indígenas y comunidades indígenas y afromexicanas, se observarán las reglas siguientes. Conocerán primeramente la autoridad del lugar en donde exista la disputa, conflicto, controversia o se haya cometido o se siga cometiendo la infracción y, tratándose de bienes o cosas materiales de controversia, la de lo anterior en observancia a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las personas no pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos quedarán sujetas al sistema jurídico ordinario. Ahora vamos con los artículos que se adicionan. Es el artículo 42 bis, 42 ter, 42 cuartur y una nueva sección que está promoviendo el Congreso. Les comentaba que el artículo 42 es el que estamos ahorita el tema tocante. Artículo 42 bis. El sistema de seguridad indígena y afromexicano llevará un registro de las personas que estén sujetas a su procedimiento, mismo que se informará de inmediato al Consejo Municipal de Seguridad Pública para integrarse al registro administrativo correspondiente. Artículo 2 ter. En el marco de la cooperación de ambos sistemas y cuando por disposición judicial se establezca que una persona es sujeta de alguna violación que no sea competencia del sistema de seguridad comunitario indígena y afromexicano, el Estado solicitará el resguardo, custodia y en su caso entrega para que conforme el marco jurídico aplicable a la materia sea determinada su situación legal. Artículo 42 cuatur. Las autoridades comunitarias indígenas y afromexicanas, así como su policía dentro de las comunidades, deberán respetar el libre ejercicio de la función de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Ahora vamos a hablar de acuerdo, ahora en el sentido de la policía comunitaria indígena y afromexicana. Esta es la segunda sección que adiciona el Congreso. Hagamos de cuenta, lo que acabo de leer es lo que ya está en la ley 701 en el artículo 42, pero ahora adiciona, el Congreso agrega una propuesta adicional para el estudio, sobre todo para que también el pueblo, pues que le interese, opine, porque esta ley, esta propuesta, se va a quedar un ejemplar aquí para que el comisario, con una determinada, otra próxima asamblea que quiera organizar o quieran, posiblemente hay alguien que le interese darle una lectura, se va a quedar un ejemplar, aquí el compañero trae un ejemplar para que ustedes lo tengan cuando el momento lo requieran y le den una lectura. Entonces, voy a darle lectura a lo que propone el Congreso, cómo reforzar o cómo vincular y darle más atribución a lo mejor a las autoridades comunitarias en esta materia. Artículo 42, quinque. La Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana es una organización auxiliar del Sistema Estatal de Seguridad Pública y funcionará únicamente en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de conformidad con sus sistemas normativos internos. Tienen por objeto la prevención de los delitos e infracciones. Por ejemplo, en la ley 701, ¿qué decía? No le daba esa atribución a la policía comunitaria, en sí ni lo reconocía. ¿Qué decía? No, pues el gobierno del estado, el ejecutivo, todos los tres poderes, pues para ellos solamente eran unos delincuentes que se uniformaban y que de manera arbitraria hacían lo que el pueblo creía o tiene la razón, pues, de velar por la seguridad. Pero ¿qué pasa? El gobierno no lo reconocía. Ahora el Congreso, en esta propuesta, está vinculando a la policía como un auxiliar, sí, de la fuerza pública a nivel estado, a nivel federal y a nivel local. Entonces, si nuestra policía es reconocida ahora sí, pero, ¿qué dice? Dentro del ámbito local.
Por ejemplo, la policía de Cacalutla, vamos a decir, se conforma la policía comunitaria de Cacalutla, pero tampoco puede ir a otro pueblo. ¿Qué pueblo queda más cercano? Vamos, Xochitl. No puede ir la policía de Cacalutla a agarrar a alguien allá, pero si alguien de Xochitl comete un delito aquí o un agravio aquí, claro que sí puede. Entonces se está regulando esta parte, cosa que no había. Por ejemplo, yo siempre voy a poner el ejemplo de la Costa Chica, porque allá tenemos mucha policía comunitaria. La policía comunitaria de mi pueblo, y se pasan y agarran al cabrón de allá, y hay conflicto. Entonces ahora se va a regular esa parte. Bueno, artículo 42, sex tempor. La policía comunitaria indígena y afromexicana cooperará en la función de seguridad pública, municipal, estatal, y se realizará en sus ámbitos la adquisición ámbitos de competencia por conducto de las instancias e instituciones reconocidas de conformidad con sus sistemas normativos internos, esta ley y demás normativas aplicables. Algo que debe de quedarle muy claro, por ejemplo, cuando vayamos nosotros a hablar con otras comunidades donde tengan policía comunitaria, que nada va a estar por encima de la Constitución. Aquí nada está por encima de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Federal, la Constitución de nuestro hermoso país, porque ese es el gran error, que a veces nosotros creemos que porque somos a lo mejor comunitarios, estamos en un pueblo, y pues sí, tenemos nuestra máxima autoridad que es la Asamblea, pero hay una Carta Máxima que es la Constitución, sobre ella nadie. Entonces, a partir de ahí, dice claramente aquí, sí, se va a crear la policía comunitaria bajo el tenor de la Asamblea de tu pueblo, pero tú vas a respetar lo que dice la máxima carta. Entonces, a través de ahí, ¿por qué nos sometemos nosotros a nuestra Constitución? A un lado de que vivimos en una comunidad en donde nos regimos bajo un sistema normativo, por usos y costumbre, que nuestra máxima autoridad es la Asamblea, nuestra Carta Magna es la directriz, vamos a decir, el camino que debemos de tomar, porque al final y al cabo, si aquí nuestra Asamblea no respeta nuestra intención, nuestra buena voluntad, o de pronto tenemos diferencia en nuestra comunidad, porque las hay, nosotros nos podemos escudar y amparar con nuestra Constitución, ¿sí? Entonces por eso es necesario pues respetar lo que es la Carta Máxima, que es la Constitución. A eso refiere esa parte, compañeros. Artículo 42, sextis. La policía comunitaria indígena